cierto, hermano. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Versículo 1 al 9 de Primera de Corintios 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hubo como que una especie de preámbulo, hermano, para este tema el viernes pasado, donde estábamos viendo el final de Romanos 12. Ahí estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo habló acerca de que el amor, que lo siguiéramos, que nos amáramos unos a otros con amor fraternal. Entonces da paso Romanos 12 a Primera de Corintios 13. Y vamos a ver, hermano, qué nos dice la bendita palabra del Señor. Dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Bendice nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido, bendito Padre celestial, que hables a nuestro ser, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que eres, por lo que haces en medio de nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por los testimonios. Tú estás siempre, Señor Jesús, vigilando nuestras vidas y trayendo respuestas, Señor, que en verdad, Señor Jesús, vemos la realidad de tu presencia en nuestra vida, Padre. Siempre hay respuestas tuyas, nos bendicen, nos alegran, nos llenan de gozo. Alimentan nuestro espíritu, nos afirman en tu camino, nos hacen conocer que no cometimos un error, sino que venimos y declaramos tu nombre como el único Salvador de nuestras vidas, y has sido, Señor Jesús, esa fuente de respuestas, de gozo, de amor, de dicha y de bendición que está rodeando continuamente nuestra vida y nuestros pensamientos. Gracias, Señor bendito, por tus respuestas maravillosas. Gracias por todo lo que has hecho en medio de nosotros. Gracias por tu grande amor y tu misericordia. Bendice nuestras vidas, Padre. Alimenta nuestro espíritu. Habla nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, estábamos viendo, si nos recorremos, hermano, unos versículos antes y nos iríamos al capítulo 12, ahí dice la palabra del Señor en el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino de excelencia? El capítulo 13. El camino de excelencia es la preeminencia del amor, la supremacía del amor. Esto, hermano, que movió el corazón de Dios para voltear a vernos a cada uno de nosotros, porque Él sabía que tú y yo íbamos a existir, hermano. Y movió su corazón de tal manera que entregó su vida para que tú y yo tuviésemos una mejor experiencia en su camino, que viéramos sus respuestas, que pudiéramos experimentar el gozo, hermano. Vamos a ver primeramente el factor esencial que es el amor. Gracias, hermano. El erudito bíblico Harnack, hermano, declaró que este capítulo 13 de Primera de Corintios constituye la porción, dijo así, hablando del amor,
la porción más majestuosa, la más potente y más profunda de cuantos escribiera el apóstol Pablo. Si hay algo, hermano, que tiene más excelencia en lo que escribió el apóstol Pablo, fue acerca del amor, porque es la expresión de nuestro Cristo. Por eso dice así este erudito: más majestuosa, la porción más majestuosa, más potente y más profunda de todas aquellas que pudiera escribir el apóstol Pablo. Y de acuerdo con él, hermano, muchos comentaristas la describen como un sublime cántico al amor divino, a ese amor ágape que nos da el Señor Jesús. A nadie, hermano, creo yo que a nadie se le ocurriría oponerse a estas opiniones, pues sería difícil, hermano, que nosotros encontráramos palabras adecuadas para poder elogiar esta carta y este capítulo 13, en el cual se hallan pensamientos, hermano, que nacen en el profundo corazón de nuestro Dios. Estas expresiones que elogian, hermano, de una manera de vida acerca de las maravillas del pensamiento y de las expresiones que tuvo el apóstol Pablo, hermano, para redactar este pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros en nuestra Biblia. Cuando escudriñamos las escrituras, hermano, y buscamos descubrir el significado original que el autor bíblico quiere comunicar, puede surgir un peligro de que se le interprete de una manera incorrecta. Tenemos nosotros entonces que tener, hermano, un tiempo de oración y siempre, hermano, un respeto y una honra cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Porque el pasaje de Primera de Corintios 3, hermano, es tan extenso y tan elevado, tan profundo, tan hermoso, que existe el riesgo de interpretarlo de una manera inadecuada, de una manera incorrecta. Pues existe, hermano, mucha tendencia de aislarlo siempre de su contexto. Mientras que nosotros, hermano, de hecho, encontramos que constituye, hermano, más bien un movimiento integrado perfectamente en el tema en donde el apóstol Pablo habla acerca del amor. ¿Sabes por qué, hermano? Si tú y yo estamos aquí, es porque el amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Estábamos perdidos. Y ahora el amor de Dios nos ha traído a esta maravillosa vida que Él planeó en su corazón y nos introdujo en ella, hermano, de tal manera que Él dice que nos pasó de muerte a vida. Dice, yo te doy todas las cosas para que las disfrutes en otra carta. La palabra del Señor, hermano, nos empieza a enseñar que ese traslado que Dios hizo de nuestra vida a esta vida que hoy estamos experimentando es para que nosotros disfrutemos cada momento que nosotros estamos en esta vida nueva, en este nuevo nacimiento que Cristo ha traído a cada uno de nosotros. Y yo te podría poner el ejemplo de mi hermana Carmelita. Tiene más de 23 años, hermano, 24, 25 años, y desde que la conozco siempre he estado intercediendo por la vida del pueblo de Dios. No hay un día, hermano, en el que no la vea sin interceder. Por eso, hermano, es bien interesante que cuando nosotros empecemos a ver acerca de lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, hermano, la palabra nos concede, hermano, en ese tema de los dones en la iglesia, que el Espíritu Santo trae a los miembros del cuerpo de Cristo a los fines para la debida edificación y que son esenciales, hermano, las explicaciones que nos da el apóstol Pablo para que lo comprendamos de una mejor manera. Se trata del amor. El amor es el móvil que Dios utiliza. El amor es imprescindible para todo lo que hacemos dentro de la casa del Señor. El amor, hermano, es lo más grandioso y maravilloso que puede mover el corazón de alguien, hermano, a hacer algo sin esperar nada a cambio. El amor, hermano, es el móvil, es único, es capaz, hermano, de poner en marcha toda la obra, hermano, y todos los corazones del pueblo de Dios para que Dios pueda ser reconocido en medio de este tiempo. Hoy estábamos viendo un servicio, hermano. Llegó el primero y dijo así:
Saludos a todos los que están en la transmisión, pero no dejen de venir a la iglesia, porque la iglesia es su casa. Después, hermano, sube el pastor y lo primero que dice es, faltan muchos. Les pedimos que vengan a la casa del Señor. Esto, hermano, es un acontecimiento que está sucediendo alrededor del mundo. Te estoy hablando de una iglesia, hermano, de más de 1,000 personas. Y que también ya están empezando a escasear los miembros dentro de la iglesia. Tal vez, yo no digo, hermano, que sea eso, pero tal vez estamos empezando a entrar a aquel movimiento, hermano, que el Señor anunció en su palabra en Mateo 24, que era darle la espalda a Dios. Estábamos con el Señor, pero ahora se le empieza a dar la espalda a Dios. La apostasía. La apostasía empezará a acontecer. Y mira, hermano, se empieza a perder esa esencia acerca de ese amor que nos ha transformado, que nos ha trasladado. Se empieza a perder porque muchas personas alrededor del mundo, amado hermano, están empezando a tener esa tibieza, esa flaqueza, esa inconstancia, esas circunstancias que los hacen alejarse de sus iglesias. No mencionando todo el grupo de cristianos en el mundo, hermano, porque ahí tendríamos que meter a los que se han hecho llamar cristianos, a los católicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a todas esas ramas, hermano, que se ha hecho llamar cristianos, no los metemos en estas estadísticas. Encontramos, hermano, que los cristianos evangélicos, como lo que somos nosotros, hermano, hay entre 380 y 430 millones de cristianos en todo el mundo. Solamente somos el 5%, hermano, de la población mundial. Estamos hablando, hermano, de que son pocos los evangélicos. ¿Dónde hay más, hermano? Bueno, Estados Unidos, Brasil, Nigeria, China, India, Corea del Sur y México. Son los lugares donde hay más cristianos. Hermano, todos esos de los que acabamos de mencionar han sido conmovidos por el amor de Dios. Este amor de Dios, como a ti y a mí, hermano, nos ha traído a su presencia, nos ha conquistado y ha venido, hermano, para que nosotros podamos experimentarlo de una manera maravillosa en nuestra vida. Porque te decía, el amor es el móvil necesario, único, que es capaz de poner en marcha toda la labor dentro de la iglesia en medio del cuerpo de Cristo. Si quitáramos, hermano, algunas hermosas y floridas plantas de un invernadero bien iluminado y un ambiente que no es suficiente para su desarrollo, al trasladarlas a un sótano sin luz ni aire, muy pronto perderían su hermosura y por fin morirían. Pero la estructura de las plantas, hermano, no cambia, pero le sigue faltando luz y aire a esas plantas. Les es imposible crecer, les es imposible vivir. La luz que se necesita para el desarrollo de los dones y de la expresión, de la aplicación, del trabajo, de la labor que nosotros hacemos dentro del cuerpo de Cristo, hermano, se desarrolla a través de esa luz. ¿Cuál es la luz, hermano? El amor de Cristo. El amor de Cristo lo necesitamos para continuar, para avanzar y para seguir caminando en medio de las circunstancias cualquiera que se presenten. Porque sabemos, hermano, que todo lo que nosotros hacemos es a través del amor que Cristo ha derramado en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Estamos llenos de su amor, ese amor ágape, el amor que proviene de Dios, que solamente Él tiene esa abundancia, esa extensión y esa grandeza para sembrarlo en la vida de cada uno de nosotros. Y mira, hermano, después de que muchas veces cuando nosotros empezamos a tener ciertas dificultades para seguir el camino del Señor, después de negar toda eficacia, hermano,
Cuando nosotros empezamos a tener esa debilidad, hermano, para continuar dentro del camino del Señor, hermano, esa condición previa que nosotros estamos viendo, lo que alimenta nuestra vida es el amor de Cristo, hermano. Eso es lo que nos hace que nosotros tengamos una acción genuina, verdadera, honesta, delante de nuestro Creador. Y después, hermano, de que podamos enfatizar la permanencia del amor, como ya vimos al estudiar Primera de Corintios 12, donde nos habla acerca de los dones espirituales, Romanos 12, que nos habla de los dones de servicio dentro de la iglesia, y que Romanos 12, a partir del versículo 12, empezaba a darnos en la entrada acerca de lo que es el amor, que es el tema que estamos tocando el día de hoy, hermano. Encontramos que la utilidad de ciertos valores y ciertos dones varía según el momento de revelación, pero el amor jamás perderá su valor, hermano, ni en este siglo ni en el venidero. El amor de Dios siempre estará presente en la vida de su pueblo. ¿Qué es el amor? Bueno, hermano, cuando se hacían las primeras traducciones del Nuevo Testamento al idioma latín, no era posible emplear el vocablo amor como equivalente de ágape, pues se había degradado tanto que los traductores preferían usar la traducción en vez de amor ágape, usaban caritas, de donde viene a través de una traducción de la Biblia que se llama la Vulgata, caridad en nuestras versiones más antiguas. No era amor, era caridad que Dios daba. De hecho, lo que significa ágape, hermano, ya en el Nuevo Testamento, es algo que surge de la revelación de Cristo, porque la mayor y más grande expresión del amor es Cristo cuando vino a este mundo a entregarse por todos y cada uno de nosotros, hermano. Cristo es la expresión más grande del amor que nosotros podemos encontrar ahora en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué sucedió, hermano? Que los escritores inspirados tenían que dar un valor mucho más elevado a los términos que utilizaron en algún momento de caridad. No es que Cristo no es caridad, Cristo es algo más grande, Cristo es algo más potente, Cristo es algo más impresionante. Entonces las traducciones tienen que ser diferentes. Y los autores clásicos, hermano, podían llegar a comprender que el hombre había de amar lo mejor y despreciar lo vil, lo bueno, que pocas veces llegaba a la práctica aún en eso. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no habían vislumbrado jamás el amor de aquel que ama al mundo rebelde hasta el punto de entregar el mayor tesoro del cielo que viniera a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Yo amo a mi esposa y aquí está mi esposa, pero hay un amor más grande sobre el que ella puede tenerme a mí. Es el amor de Dios. Ahí está, yo amo a mis hijos, amo a mi nieta como no te imaginas, pero hay un amor más grande que supera todas esas cosas, hermano, que es el amor de Dios. Por eso debe de existir la supremacía del amor en la vida de cada uno de nosotros. Puede haber mucha gente que nos ama y nosotros podemos conocer a gente que amamos mucho, pero hay un amor con un valor más grande que es el amor de Cristo. Te repito el texto que te mencioné el viernes pasado, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión del amor, ¿cuál es, hermano? Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Fíjate. Dios amó al mundo y dio. Y mira, hermano, también les era imposible comprender en aquellas traducciones antiguas, hermano, el grandioso valor que se describe en Romanos 5, 6 y 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve las comparaciones que hace el apóstol Pablo. Dice, sí, alguien puede morir por alguien, pero tiene que ser alguien justo. O sea, yo doy mi vida por él porque él siempre ha hecho lo bueno, no le ha hecho nada mal a nadie. Y pudiera ser, dice, que alguno osara morir por el bueno, pero Cristo no murió por nosotros así. Él murió, aún nosotros siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros. No se fijó si éramos buenos, si pasábamos el examen, no se fijó en ninguna de esas cosas. Vino, hermano, exclusivamente a morir por nosotros. Y es que, hermano, Cristo también llegó a morir por sus enemigos, hermano. ¿Quiénes eran los enemigos? Nosotros, los pecadores, éramos enemigos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dice, hermano, un escritor, Leon Morris, en su comentario, hermano, dice así: este amor halla tus raíces en la naturaleza del amor que te tiene, y no en mérito alguno que se encuentra en la persona amada. ¿Ves, hermano? ¿En qué halla el amor de Dios? En las raíces de la naturaleza que nosotros amamos, porque amamos nuestra humanidad, amamos nuestra economía, amamos nuestra posición, amamos lo que somos, incluso algunos llegamos a presumir, no, pues yo sí le dije. Bueno, hasta eso a veces lo amamos nosotros. Pero dice aquí, este amor halló sus raíces en la naturaleza en la que nosotros nos encontrábamos y no en mérito alguno que se encuentra en la persona que fue amada. Dios es tan grande, hermano, porque este es el amor que ha de ser reflejado en la vida, en la obra del creyente, por las operaciones del Espíritu de Dios. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el amor, hermano, que ha de ser reflejado en la vida tuya y en la mía, en la obra que nosotros ponemos, hermano, y que hacemos constantemente, porque son operaciones del Espíritu de Dios dentro de nosotros. También se ha dicho, hermano, que el capítulo de Primera de Corintios 13, fíjate, es un retrato de Cristo. Y todos comprendemos, hermano, al saber esto, que este amor es la plena expresión y manifestación de nuestro Salvador, porque solamente se ha visto en la vida de Jesús. Solamente se refleja en la vida de nuestro Cristo. Por eso dice así: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso es que este es un retrato de Cristo, hermano. Solamente en la vida de Él se ha hecho patente esta expresión. Pero no constituye, hermano, un mero ideal irrealizable. O sea, que te estoy diciendo que nosotros podemos llegar a alcanzarlo de alguna forma.
Porque el apóstol Pablo está continuamente describiendo, hermano, que todo esfuerzo humano, de todo aquello en lo que participamos, en cuanto a lo que es nuestra vida cristiana y en cuanto a es nuestro servicio, hermano, que no surge de la profundidad de la raíz del amor, entonces ahí sí no tendrá ningún. Todo lo que hagamos, hermano, tiene que estar cimentado a través del amor. Mira, yo quiero decirte esto, ¿eh? Yo te entiendo que a lo mejor vienes a la iglesia porque platicas bien con algún hermano, tienes a tus hermanos y todo. Eso es importante, es maravilloso porque habla de la comunión que nos tenemos en Cristo. Pero que lo primero que nos levante para venir a la iglesia es pensar en nuestro Dios, en ese amor que nos envuelve, en ese amor que nos conquista, en ese amor, hermano. Y después Él seguirá fructificando toda amistad y amor que nos tengamos entre unos a otros. Seguirá fortaleciendo, hermano, continuamente. Es importante una cosa y el fruto de esa cosa también es importante. El amor, hermano, siempre va a anular el yo, porque acuérdate, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Cristo entonces vino a negarse para entregar su vida y entonces Él ofrecerse en sacrificio por nosotros. El amor de Cristo, hermano, anula el yo. Aquel triste, hermano, engendro de la caída que se coloca en medio de lo que imagina ser su territorio para defender su dignidad, para recoger sus cosas y para luchar encarecidamente contra todo aquel que a su parecer llega a perjudicar su propia persona o sus intereses, hermano, ese es el yo. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú le dices a tu hermano, te amo, el amor todo lo cree. Él lo cree. Si tú le dices a otro, eres mi amigo, el hermano lo cree. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y todo lo espera. ¿Y qué espera? El resultado y el crecimiento de esas palabras que surgieron de tus labios, porque el que lo cree está creyendo que nacieron de su propio corazón. Mateo 7:12. Porque este es, hermano, es como que la ley básica del reino de Dios. El Señor ya había hecho constar el principio de refrenar el yo, hermano, enunciando lo que se ha llamado como la regla de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también háganla ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tú esperas que alguien te ame, ámalo, porque nosotros, como queremos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros debemos de hacer con los hombres. Hermano, es que, fíjate, el lenguaje de hoy, quizá podemos dar a entender el principio básico de la ley del amor al sugerir, hermano, que cada uno intenta seriamente enfocar los asuntos que siempre surgen del llegar a ser el siempre diario, hermano. No solo desde su propio punto de vista, hermano, sino desde el punto de vista del semejante. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y déjame decirte, hermano, que hay una gran carencia de amor alrededor del mundo. No de ahorita, desde el inicio de la creación, hermano. Desde el inicio de la creación. Pero desde que nació la iglesia, hermano, y tú puedes verlo en la historia de la iglesia, todos aquellos, hermano, que se convertían era porque veían que dentro de lo que Cristo había conquistado los corazones de las personas, tenían, hermano, el reflejo del amor en sus vidas.
La totalidad del ágape, de ese amor de Cristo para Dios, hermano, se manifiesta en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero podríamos decir, hermano, que es mucho más que eso, porque ¿cuánta diferencia habría en nuestras vidas si Cristo no hubiese hecho eso, hermano? ¿Cuánta diferencia habría en nuestro testimonio y en la obra de las iglesias locales alrededor del mundo, hermano, si muchos de nosotros siquiera empezáramos a ajustar aquellos enfoques, hermano, de las cuestiones del día en el sentido en el que el apóstol Pablo nos lo está expresando? El camino más excelente. Primera de Corintios 13:13 dice, ahora permanezca en la fe, permanezca en la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, hermano. Hubo una vez que estaba el Señor en la cruz del Calvario y alguien llegó y le dijo, oye, aquí están tu madre y tus hermanos. ¿Y te acuerdas qué respondió el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi palabra. Amar está en su palabra. Hagamos, hermano, el amor que nos instruye en la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, dice en el texto que te mencioné en un inicio, Primera de Corintios 13:12, los mayores dones y el amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Este versículo, hermano, está enlazando la descripción de los dones de la sección anterior, de todo el capítulo anterior de Primera de Corintios 12, con la consideración de un camino más excelente. Los hermanos, harían bien y hacemos bien cuando nosotros anhelamos con un celo santo, hermano, según el sentido original de la palabra, hermano, aquellos dones que son mayores entre todos, hermano, que de verdad sirvan para la edificación de la iglesia. Pero aun si los consiguiéramos, hermano, de nada nos serviría si no anduviésemos en el camino del amor que el apóstol Pablo está presentando a continuación al inicio de Primera de Corintios 3. Del 1 al 3, que ya leímos, hermano, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Los mayores dones, hermano, pueden perder su valor. Hace mención acerca del apóstol Pablo, acerca de lenguas de hombres y lenguas angélicas, hermano. Sin duda, la preocupación inicia desde ese punto de vista, hermano, donde los corintios, por los dones más espectaculares que los llevaban a buscarlos, hermano, es por ello que el apóstol Pablo llega a mencionar esta parte importante. En primer término, lo primero que hace, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo tengo mucha palabra abundante que hipnotice la vida de las personas, o si tuviera mucha expresión, mucha oración ascendente, hermano, que es una de las tres expresiones lo vimos en la clase, ¿verdad? De las tres expresiones de las lenguas, hermano, como señal inicial, y que estuviésemos orando, hermano, y no tenemos amor, entonces esa es la primer preocupación porque el apóstol Pablo lo pone en primer término. Aquellos, hermano, que resultaban en la mayor elocuencia que la mente humana puede concebir, lenguas de hombres y lenguas angélicas. No, yo ya oro en el Espíritu. La elocuencia que presenta, hermano, conceptos dignos, revestidos de muchas expresiones y vocablos a la altura de los temas, hermano, es algo que nos entusiasma siempre y que excita nuestra admiración, en donde construimos uno de los dones más apreciados que surgen en la inteligencia humana. Un 80%, hermano, si no es que más, de los que empezamos a conocer los dones, decimos porque nosotros así pensábamos en un principio cuando llegamos aquí.
Señor, que yo pueda profetizar, que yo pueda profetizar. Señor, dame un sueño, dame una visión. Y de repente veías al pastor hablando por aquí con alguien, hermano, y yo estaba hasta allá. Y acababa de platicar y me decía, venga, vamos a orar. Ya había platicado él sus cosas con el pastor, la persona que había venido. Y empezábamos a orar y el Señor mostraba una visión y empezaba el Señor a hablar. Pero ¿sabes qué le decía al Señor, hermano? ¿Tienes algo para mí, para darle a esta persona, Señor? ¿Quieres usarme a mí para darle algo a esta persona? Dámelo. Si no tienes nada para mí, házmelo entender para que yo no esté tratando de forzar esta oración. Y empezaba a orar, empezaba a orar. Y el Señor le traía una visión y le traía una palabra, terminaba la persona conmovida, hermano, y cuando acabábamos de orar, el pastor le decía, ¿ya viste? Ya te habló el Señor de todo lo que me platicaste. Y él no sabía nada porque él estaba hasta allá. Porque le pedimos a Dios, hermano, que si somos aptos en ese momento para servirle, nos use. Y te lo vuelvo a repetir, hermano. Cuando nosotros conocimos de los dones, nosotros le decíamos a Dios, déjame profetizar, dame una visión, dame un sueño como le das al hermano. Empezamos a anhelar los dones, hermano, pero tenemos que tener siempre un buen equilibrio cuando nosotros queremos recibir algo del Señor. Al hablar, hermano, en las lenguas de los ángeles, angélicas, como hacía la expresión el apóstol Pablo, quizá pensaba en aquellas que una vez escuchó en un estado de éxtasis, hermano, según la referencia de segunda de Corintios 12:4. Si alguien podía hablar de lenguas angélicas y decir lo que tú oras en el Espíritu como señal inicial, como aquellas lenguas que tenemos, oh, Bacari, todas esas lenguas que Dios ha puesto en tu espíritu para que las hables, si alguien sabía que eran lenguas angélicas, era el apóstol Pablo, hermano. Fíjate qué dice el texto. Conozco a tal hombre. Sin duda el hombre era el mismo Pablo. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inexplicables, que no es dado al hombre expresar. Lógicamente, hermano, entonces tú me vas a decir, bueno, pero es que cómo entonces nosotros oramos en lenguas. No, es que nosotros no las estamos expresando con nuestro entendimiento, las estamos expresando desde nuestro espíritu, en donde tiene la conexión Dios hacia la vida del ser humano. No las expresamos en nuestro entendimiento, ni por nuestro corazón, ni por nuestra mente, ni por nuestra decisión, sino por lo que el Espíritu hace que nosotros expresemos hacia Él. Conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Y es que, mira, hermano, todas las armonías producidas por los genios musicales de los últimos siglos no pasarían de ser notas desafinadas comparadas con aquello que el apóstol Pablo, al llegar a escuchar allá en aquel momento cuando fue arrebatado al paraíso. Pero no quiso, hermano, o más bien no pudo expresarlas porque no las entendió. Pero veremos, hermano, que el valor de tales lenguas de ángeles quedaría anulado si no fuera expresadas a través del amor. Y es que, hermano, cuando nosotros empezamos a orar en el Espíritu, en lenguas, y empezamos a interceder, nos negamos a nosotros mismos. Estamos orando por mi hermana Cristina y empezamos a orar en el Espíritu, y en esa oración, hermano, en lenguas, yo no estoy pidiendo nada para mí, estoy pidiendo para ella. Nos hemos negado, pero aparte hemos tenido una expresión de amor porque la necesidad de ella, como ya vimos en los textos anteriores, hermano, si uno se duele, todos nos dolemos juntamente con él. Y si alguno recibe honra, todos nos alegramos juntamente con él, porque esa es la parte del cuerpo de Cristo.
No sabemos, hermano, cuál sería la experiencia de los hermanos a los que les está hablando aquí el apóstol Pablo, de esas lenguas misteriosas que se mencionan en Primera de Corintios 14:2, 14:14 y 14:18, hermano, o si se pueden clasificar como lenguas angélicas que tiene esa expresión el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Ves cómo no las podemos explicar, hermano? El que habla en el Espíritu, no le estoy hablando yo a Fer ni a Gama, le estoy hablando a Dios. Es mi comunicación con Dios, dice el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Vamos al 18. Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué lengua se refería? Lenguas angélicas, hermano. Pero su intención en el versículo 1 de Primera de Corintios 3, hermano, es claramente la de señalar primeramente las mayores excelencias de la expresión para llegar en un punto después, hermano, a la conclusión de que aún subiendo a estas alturas, dice el apóstol Pablo, Dios me llevó hasta el paraíso, pero si no tengo amor, de nada sirvió que Dios me haya llevado. Las traducciones nuestras, hermano, de nuestra Biblia, no expresan claramente lo desagradable del sonido de lenguas sin amor que nosotros podemos encontrar en el griego original. Y quizá, hermano, se nos permitiría hacer uso de una paráfrasis para el énfasis de este punto. Dice así en el griego, vengo a ser, si tuviera lenguas angélicas o lenguas humanas, pero no tengo amor, vengo a ser como un pedazo de bronce que resuena al ser golpeado y como un címbalo que emite sonidos metálicos y desapacibles. No se trata solo del sonido, sino de la persona quien lo está expresando. Yo he venido, dice la palabra del Señor, a ser un instrumento que no hace más que ofender, te estoy dando la traducción en el griego, ofender el oído por medio de ruido sin sentido. Fíjate, hermano, entonces, si fuéramos como piezas de metal huecas, ¿de qué tiene que estar rellena para que no sea infructuoso? De amor. El amor debe de ser, hermano, dentro de nosotros una raíz profunda que está verdaderamente crecida y florecida dentro de nosotros. Eso es lo que debe de ser en la vida de cada uno de nosotros. Si cantamos, si predicamos, si danzamos, tenemos que estar, hermanos, rellenos en nuestro interior completamente de esas riquezas abundantes de amor para servir a nuestro Dios, porque si no, será infructuoso. Profecías, misterios, ciencias y fe que hace mención el texto, hermano. Los dones mencionados aquí son de una gran categoría, hermano, muy apreciados por el apóstol Pablo. La profecía comprende y anuncia claramente el mensaje de Dios que se necesita en cualquier momento, hermano. Necesita el ingrediente del amor. Los misterios son el plan de la redención que se revelan por medio de los siervos del Señor. Cuando tú predicas la palabra del Señor, tiene que tener el ingrediente de el amor. La ciencia, hermano, es la capacidad espiritual para profundizar en las revelaciones, acumulando conocimientos en esta escuela que Dios nos ha dado, hermano, que es la iglesia. Se necesita amor, el don de fe. Opera tan poderosamente, hermano, que puede trasladar los montes, expresión que hace eco de las palabras de Jesús ahí en Mateo capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, así será hecho. ¿Ves lo que puede producir el amor en la vida del pueblo de Dios, hermano? Esto es lo que necesitamos.
Amados, amémonos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. También lo dijo el Señor Jesús. Amados, amémonos los unos a los otros. Porque hoy hemos visto que es el ingrediente que necesitamos. Ya alguien hizo una obra de amor por nosotros. Ahora, hermano, todo ese amor que ha sido sembrado en nuestras vidas, pongámoslo delante de todas las personas con las cuales nosotros estamos comunicándonos todos los días. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, en todo lugar, hermano, tengamos esa marca distintiva que ha nacido en el corazón de Remanente Nuevo, el amor. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Ambare, candiri, bandoro, bandara, bandoro.